La Nochebuena descendía sobre las afueras de Sevilla, como una manta pesada tejida por el frío calante de la Sierra Nevada y la niebla húmeda típica del invierno andaluz. Mientras las calles empedradas del centro de la ciudad brillaban con luces festivas y las campanas de las iglesias repicaban anunciando buenas nuevas en la antigua mansión de la familia paterna, el aire estaba denso, cargado de un silencio amenazador. Rafael aparcó su viejo coche frente a la puerta de hierro oxidado. Inspiró profundamente, tratando de calmar el corazón que le latía con fuerza en el pecho. Tenía 24 años, un joven de ojos marrones profundos con la calma de un científico, pero con la sensibilidad oculta de un alma acostumbrada a la soledad. Rafael acababa de terminar su máster en Medicina y Ciencias Sociales, un largo camino lleno de espinas, que había pagado con noches en vela en la biblioteca y comidas apresuradas en el laboratorio. Vivía y trabajaba a más de una hora de allí, una distancia geográfica pequeña pero suficiente para crear un mundo completamente diferente entre él y los que vivían tras esa verja. Al entrar en el salón, el olor a vino de Jerez mezclado con humo de tabaco negro golpeó a Rafael. La habitación era enorme, con techos altos de los que colgaban viejos óleos con retratos de antepasados, pero no había ni un ápice de calor familiar. El abuelo Arturo estaba sentado en el sillón de terciopelo rojo junto a la chimenea. Su rostro estaba surcado por las arrugas del tiempo y la dureza, pero sus ojos seguían siendo tan afilados como cuchillos. A su alrededor estaban los tíos y los primos de Rafael. Eran ruidosos toscos marcados por una vida callejera llena de conflictos. Los tatuajes asomaban bajo las mangas remangadas, contaban chistes obscenos y soltaban carcajadas cada vez que mencionaban alguna pelea o alguna estafa. Rafael se sentía como una criatura extraña perdida en una manada de lobos. No bebía, no fumaba y nunca había tocado las drogas, cosas que parecían ser la especialidad de la generación joven de esta familia. Su presencia con su camisa bien planchada y sus modales educados se convertía involuntariamente en un espejo que reflejaba el fracaso de los demás. Miguel, el padre de Rafael, fue el único que rompió esa atmósfera sofocante. Se levantó con la cara enrojecida por la felicidad y el alcohol y abrió los brazos para abrazar a su hijo. «Rafael, hijo mío, por fin has llegado». Miguel hizo que Rafael se sentara a su lado y luego se dirigió a toda la familia con voz potente y orgullosa. «Mirad todos, Rafael acaba de terminar un gran proyecto de investigación en el hospital de la ciudad. Es el máster más joven de su promoción. En todo este linaje, desde los bisabuelos hasta ahora, nadie ha tenido un título tan prestigioso como él». Rafael frunció el ceño ligeramente, sintiendo el peligro en ese elogio. Vio cómo la mano del abuelo Arturo, que sostenía una copa de vino, se detenía en el aire. Vio cómo los ojos de la tía Elena se entrecerraban y la sonrisa burlona en los labios de su primo Carlos. «Máster». Carlos hizo una mueca arrastrando las palabras. «¿De qué sirve estudiar tanto si no sabes cómo ganar dinero rápido? En esta tierra, hermanito, los títulos solo sirven para que los ratones hagan nido». Una carcajada general resonó en la sala. Miguel golpeó la mesa con fuerza, dispuesto a replicar, pero Rafael le puso suavemente la mano en el hombro, indicándole que parara. Estaba demasiado acostumbrado a estas provocaciones. Desde que sus padres se divorciaron y Rafael se mudó a la ciudad con su madre para estudiar, se había convertido en el forastero. Su éxito no era un orgullo compartido, sino un insulto para los fracasados sentados allí. Envidiaban que Miguel siempre le diera lo mejor a Rafael. Envidiaban que Rafael tuviera un futuro, mientras que sus hijos solo tenían sentencias pendientes o deudas acumuladas. La cena de Nochebuena transcurrió con una tensión latente. Rafael apenas comió unos bocados, con la mirada siempre puesta en su padre. Miguel parecía más cansado de lo habitual, aunque la sonrisa no se borraba de sus labios. «¿Estás bien, papá?», preguntó Rafael en voz baja, cuando ambos salieron al balcón a fumar, o mejor dicho, Miguel fumaba, y Rafael se quedaba a su lado para escapar del ruido de adentro. «Estoy bien, hijo». Miguel dio una larga calada mirando hacia la oscuridad de la noche. «Solo me preocupo por ti. Cuando yo ya no esté, esa banda de buitres de ahí dentro no te dejará en paz. No digas tonterías, papá». Rafael frunció el ceño. «Estás muy sano». Miguel sonrió con tristeza y le dio una palmada en el hombro. «La vida es muy impredecible, Rafael. Solo te tengo a ti. Todo lo que he construido, las casas, los coches, las tierras, todo es para ti. Prométeme que pase lo que pase, serás fuerte para proteger lo que es tuyo. No dejes que te lo roben». Aquel fue un testamento no oficial, un presagio que Rafael no supo reconocer en ese momento. No sabía que solo unas semanas después tendría que luchar solo contra esa manada de lobos, no solo para proteger el patrimonio, sino para proteger las cenizas de su amado padre.
A principios del año siguiente, la tragedia llegó rápida y devastadora, como una tormenta sobre un campo de trigo. Rafael estaba de guardia en el su hospital cuando recibió la llamada. Era un número desconocido, pero su instinto le dijo que algo iba mal. Diga, ¿es usted Rafael, hijo de Miguel? Llamamos desde el servicio de emergencias. El mundo de Rafael se derrumbó en ese instante. Miguel se había ido. De repente. Un infarto, un accidente inesperado. Los detalles ya no importaban, solo el hecho de que nunca volvería a despertar. Rafael condujo de vuelta al pueblo en un estado de trance. Sus lágrimas se habían secado, dando paso a un vacío aterrador. Tenía 24 años. No estaba casado, no tenía hijos y ahora era huérfano de padre. Aunque su madre seguía ahí y lo amaba, el vacío que dejaba su padre era imposible de llenar. Pero la tragedia de Rafael no se detuvo en el dolor de la pérdida. Inmediatamente se transformó en una guerra legal y psicológica. Debido a la muerte repentina, Miguel no había dejado testamento. Según el Código Civil español, Rafael, como hijo único, se convertía en el heredero universal. Todos los bienes, obligaciones y derechos de Miguel pasaban a hombros de Rafael. Se convirtió en administrador de la herencia a la fuerza. De ser un joven acostumbrado solo a los libros y probetas, Rafael de repente tuvo que cargar con la gestión de 2 grandes propiedades, varios vehículos y una serie de activos valiosos. Pero lo más aterrador no era la carga administrativa, sino la reacción de la familia paterna. La misma noche del funeral, sus verdaderas caras quedaron al descubierto. En el tanatorio local, el abuelo Arturo no mostraba el dolor desgarrador de un padre que pierde a un hijo. En cambio, caminaba alrededor del ataúd con cara de cálculo. Las tías de Rafael cuchicheaban mirando con avidez el manojo de llaves del coche que Rafael apretaba en su mano. ¿Dónde están las llaves de la casa de tu padre?, preguntó la tía Elena sin una sola palabra de condolencia. Dámelas para que las guarde, tú eres joven, y vives lejos, no podrás encargarte. Yo me encargaré, respondió Rafael con voz fría. Soy el heredero legal. La respuesta de Rafael fue como una declaración de guerra. Desde ese momento la hostilidad pasó de ser encubierta a ser abierta. Las cosas en la casa de Miguel empezaron a desaparecer misteriosamente. Un reloj Rolex, un juego de herramientas caro, incluso botellas de vino valiosas de la bodega. Rafael comprendió que se enfrentaba a personas dispuestas a despedazar el legado del muerto antes incluso de que el cuerpo se enfriara. En medio de ese caos, Rafael se dio cuenta de un peligro aún mayor: las cenizas de su padre. En la cultura de esta familia, poseer las cenizas no solo tenía un significado espiritual, sino que era un símbolo de poder y posesión. Si ellos conseguían las cenizas, tendrían una excusa para manipular a Rafael, para organizar rituales a su antojo, y lo más importante, para negar el papel de Rafael como cabeza de familia. Rafael sabía que debía actuar. No podía dejar a su padre en manos de aquellos de quienes en vida siempre había intentado protegerlo. El tanatorio donde se celebraba el velatorio de Miguel era un edificio de arquitectura moderna, frío y aséptico. El olor a lirios era tan fuerte que provocaba náuseas. Rafael exigió ver al director del tanatorio en privado. El hombre que lo recibió tendría unos 50 años, cara redonda y ojos pequeños tras unas gafas de montura dorada. En su placa se leía gerente de servicios. El despacho estaba revestido de roble completamente insonorizado de los lloros ruidosos y falsos del exterior. Rafael se sentó entrelazando las manos para ocultar el temblor, pero su voz sonó extrañamente firme. «Señor», empezó Rafael poniendo sobre la mesa el certificado de filiación y su documento de identidad. «Soy Rafael, hijo único y tutor legal del patrimonio y los restos de mi padre Miguel». El gerente asintió hojeando el expediente. «Sí, señor Rafael, lamentamos su inmensa pérdida. Usted es quien firmó el contrato de cremación, ¿correcto?» «Correcto». Rafael lo miró directamente a los ojos. «Y como soy quien firmó el contrato y el único heredero, tengo una petición de vital importancia. Quiero que la memorice y la anote en el expediente ahora mismo». El gerente sacó un bolígrafo. «Dígame, por favor». Rafael tomó aire y enfatizó cada palabra. «Mi familia está atravesando una disputa interna muy grave. Mi abuelo y las hermanas de mi padre están intentando interferir en mis decisiones. Por lo tanto, exijo al tanatorio lo siguiente. Una vez finalizada la cremación, las cenizas de mi padre no deben ser entregadas absolutamente a nadie más que a mí». Rafael hizo una pausa para observar la actitud del gerente. Al ver que seguía tomando notas atentamente, continuó. «Si mi abuelo o cualquier persona que diga ser familiar viene a pedir las cenizas, debe negarse y contactarme inmediatamente a este número. Vivo a 1 hora de aquí, pero vendré en cuanto sea necesario. No puedo llevarme las cenizas inmediatamente después de la cremación,
porque necesito preparar un lugar de descanso seguro y digno lejos de su acoso. ¿Entiende claramente esta petición? El gerente levantó la vista y se ajustó las gafas. Lo entiendo perfectamente, señor Rafael. Esta es una solicitud sobre la custodia de los restos. Por normativa y ética profesional, solo trabajamos con el titular del contrato. Puede estar tranquilo. Las cenizas del señor Miguel estarán guardadas de forma segura en nuestro depósito hasta que usted venga personalmente a recogerlas. ¿Lo promete?, preguntó Rafael sintiendo una duda vaga en su interior. Me comprometo, afirmó el gerente con rotundidad. Tenemos un protocolo de control estricto. Nadie puede llevárselas sin su firma. Rafael salió del despacho con cierto alivio. Creyó en esa promesa. Creyó en la profesionalidad de una empresa de servicios funerarios. Creyó en la ley. Para un joven de 24 años, recién salido de la universidad, la fe en los procesos y los contratos seguía siendo algo sólido. No sabía que aquel compromiso era tan frágil como el papel de notas sobre la mesa del gerente, y que la profesionalidad en la que confiaba en realidad era solo una fachada para la negligencia y una indiferencia cruel. Febrero y marzo pasaron como una pesadilla prolongada. Rafael volvió a la ciudad para continuar su trabajo en el hospital, pero su mente estaba partida en dos. De día se ponía la bata blanca enfrentándose a los pacientes a las urgencias y a la presión de ser un médico residente. De noche se quitaba el papel de médico para convertirse en abogado contable y guardián del legado de su padre. Cada fin de semana, Rafael conducía de vuelta al pueblo. La casa de su padre, que antes rebosaba risas, ahora estaba fría y vacía. Tuvo que instalar cámaras de seguridad porque descubrió que alguien había intentado forzar la puerta del garaje. Tuvo que lidiar con el banco para bloquear las cuentas e impedir que sus tías usaran documentos falsos para sacar dinero. Tuvo que correr de un lado a otro haciendo trámites para cambiar la titularidad de las propiedades y evitar disputas legales futuras. La tensión escaló al máximo. El abuelo Arturo lo llamó no para preguntar cómo estaba, sino para insultarlo. «Eres un nieto desagradecido. ¿Para qué te guardas todo lo de tu padre? No piensas en que tus tíos lo están pasando mal. Es el patrimonio que mi padre me dejó a mí», respondió Rafael con voz cansada pero firme. Papá trabajó toda su vida y no fue para que los tíos se lo gastaran en el bingo. «Lo pagarás caro», rugió Arturo antes de colgar. En medio de ese asedio, Rafael encontraba consuelo en una cosa. Al menos su padre descansaba en paz en el tanatorio. No tenía prisa por recoger las cenizas. En parte porque estaba demasiado ocupado con el lío burocrático. En parte porque en el fondo tenía miedo. Temía que si llevaba la urna a casa ahora, cuando la protección no era suficiente, pudieran entrar y robársela. O peor aún, que pudieran montar un escándalo frente al alma del difunto. Dejar las cenizas en el tanatorio fue una decisión estratégica. Quería esperar a que todo estuviera en orden, a terminar de construir una tumba hermosa en el cementerio de la ciudad donde él vivía lejos de aquel pueblo lleno de habladurías, para entonces traer a su padre consigo. Era un plan perfecto. Lástima que Rafael calculó la avaricia de su familia, pero olvidó calcular la irresponsabilidad de quienes prestaban el servicio. Mayo llegó a Andalucía con días de sol radiante secando los charcos de la lúgubre primavera. Los naranjos cargados de fruta empezaban a perfumar el aire. Para Rafael, aquel mes de mayo también traía una esperanza de nuevo comienzo. Tras casi 4 meses de lucha incansable, con trámites impuestos y el acoso de la familia paterna, por fin Rafael lo tenía todo organizado. Las propiedades estaban a su nombre, los coches guardados y seguros, las cuentas bancarias bajo control. Los oportunistas de la familia, al ver la firmeza y el conocimiento legal de Rafael, se habían retirado temporalmente a las sombras aunque seguían refunfuñando. Rafael respiró aliviado. Era el momento más importante. Traer a papá a casa. Había contactado con un cementerio privado precioso a las afueras de Sevilla, un lugar con cipreses verdes y un silencio absoluto. Rafael había elegido la mejor parcela orientada hacia la salida del sol para depositar las cenizas de Miguel. Quería tener a su padre cerca para poder ir cada fin de semana, sentarse junto a la lápida y contarle sobre el trabajo en el hospital y sus planes de futuro, cosas que en vida a él siempre le encantaba escuchar. El lunes por la mañana Rafael llamó al tanatorio. Llevaba una camisa negra arreglado como si fuera a una ceremonia importante. «Hola, soy Rafael. Soy el hijo y tutor de Miguel. Número de expediente 2025-JN-042», dijo Rafael con voz llena de expectación. «Llamo para avisar que esta tarde iré a realizar el trámite para recoger las cenizas de mi padre». Al otro lado de la línea se oyó el tecleo de un ordenador seguido de un silencio inusualmente largo. «Espere un momento, por favor»,
dijo la recepcionista con voz algo confusa. La música de espera sonó melodiosa, pero en los oídos de Rafael sonaba como una sirena de alarma. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Las palmas de Rafael empezaron a sudar. ¿Por qué tardaban tanto? Era solo un trámite de salida sencillo. Finalmente la voz de la empleada volvió, pero esta vez traía la frialdad de los avisos administrativos sin alma. «Señor Rafael, lamento mucho informarle de esto, pero según el sistema las cenizas del señor Miguel ya no están aquí». Rafael se quedó helado. Apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué está diciendo? ¿Cómo que no están allí?» El expediente indica que las cenizas fueron entregadas hace más de un mes. Concretamente el 10 de abril. La sangre de Rafael pareció congelarse. ¿Quién las recogió? ¿Quién firmó la entrega? Rugió, perdiendo por completo su calma habitual. El señor Arturo, padre del difunto, vino a recogerlas. En el acta de entrega consta que la familia se las llevaba para el entierro. El teléfono se le resbaló de la mano a Rafael y golpeó la mesa con un ruido seco. Lo habían hecho. El tanatorio lo había hecho. Rafael recordó la reunión con el gerente en enero. Recordaba perfectamente la mirada de compromiso de aquel hombre. Recordaba cada palabra que había dicho absolutamente a nadie más. «Llámenme de inmediato». Habían ignorado todo. Habían tratado la advertencia del tutor legal, el que pagaba sus servicios como quien oye llover. Habían entregado a su padre a las mismas personas que él había señalado como peligrosas. Y lo que era más terrible, lo habían hecho en silencio. Sin una llamada, sin un mensaje, sin un correo electrónico. Durante más de un mes, Rafael había vivido en una falsa tranquilidad. Creía que su padre estaba seguro en el depósito frío pero solemne. Resultó que se lo habían llevado como una mercancía sin dueño, decidido por gente que no lo amaba. La ira estalló como un fuego abrasando las entrañas de Rafael, pero inmediatamente después llegó el miedo absoluto. ¿Qué habían hecho con su padre? ¿A dónde se lo habían llevado? Rafael llamó inmediatamente a su abuelo Arturo. Tras 3 tonos descolgaron con voz pastosa y borracha. «¿Qué quieres, nieto querido? ¿Qué has hecho con las cenizas de mi padre?», preguntó Rafael temblando de rabia contenida. «Ah», Arturo soltó una risita. «Estabas tan ocupado guardando el dinero que no tenías tiempo para tu padre. Me lo traje, lo enterramos. Ya está descansando». «¿Dónde? ¿Por qué nadie me avisó?» «En el cementerio viejo del pueblo». «¿Para qué avisarte? Eres hijo único, pero te importa una mierda este apellido». Rafael colgó. No quería escuchar ni una sola excusa más. Salió corriendo al coche, pisó el acelerador a fondo y salió disparado por la autovía hacia su pueblo natal. El trayecto de 1 hora se le hizo eterno. En su cabeza pasaban miles de imágenes dolorosas. ¿Cómo fue ese funeral secreto? ¿Alguien lloró a su padre? ¿O solo lo enterraron deprisa para terminar y tener las manos libres para repartirse los bienes? Cuando Rafael llegó al cementerio del pueblo, un lugar viejo con hierbajos y lápidas agrietadas, el sol estaba en lo más alto. El calor abrasador del sur de España caía sobre su cabeza como plomo. Tardó casi 30 minutos en encontrar la tumba. Estaba en un rincón, apartado cerca del muro trasero, donde se concentraban las tumbas de los pobres o los olvidados. No era una tumba cuidada. La tierra aún estaba removida, pero empezaba a secarse y agrietarse. No había lápida de mármol, solo una tabla de madera provisional clavada torcida con el nombre Miguel y las fechas de nacimiento y muerte escritas con trazos descuidados. No había flores frescas, no había velas. Alrededor había malas hierbas y colillas de tabaco esparcidas, rastro de quienes lo habían enterrado. Rafael cayó de rodillas ante el montículo de tierra. Tocó la tierra seca sintiendo el frío de la muerte atravesándole la piel. Este era el descanso final de su padre. Un hombre que había trabajado duro toda su vida, un padre que había amado a su hijo por encima de todo, acababa enterrado así de cualquier manera. La sensación de despojo asfixió el corazón de Rafael. El derecho al duelo es un derecho humano fundamental. Como hijo único, Rafael tenía el derecho y la obligación de elegir dónde descansaría su padre, de colocar él mismo la urna en la tierra, de echar el primer puñado de arena y decir el último adiós. Pero se lo habían robado. El tanatorio había sido cómplice del robo de ese momento. Rafael apoyó la frente en la tabla de madera y lloró en silencio. Sus lágrimas empaparon la tierra mezclándose con la injusticia sufrida por el difunto. Se sentía terriblemente culpable. «Lo siento, papá. He llegado tarde. Confié en la gente equivocada». La ausencia de Rafael en el entierro no era solo una falta de protocolo. Era una herida psicológica permanente. Nunca tendría la oportunidad de cerrar ese dolor de forma completa. La imagen de esa tumba desolada lo perseguiría toda la vida. Rafael se quedó allí sentado hasta que el atardecer tiñó el cementerio de rojo sangre.
Cuando se levantó, su rostro había cambiado. El dolor y el tormento se habían condensado, volviéndose afilados y duros, como el acero templado. Ya no era un huérfano débil. Era Rafael el heredero único y la única persona que quedaba en este mundo que realmente amaba a Miguel. Volvió al coche, sacó el teléfono e hizo una única llamada. No al abuelo ni al tanatorio. Llamó al despacho de abogados más prestigioso de la región. «Quiero poner una demanda», dijo Rafael en cuanto descolgaron. Su voz era extrañamente calmada, pero cargada de un peso inmenso. «Sí, señor. ¿Cuál es el motivo de la demanda? Negligencia grave, incumplimiento de contrato de servicios, daños morales intencionados y violación de los derechos de prelación familiar». Rafael enumeró los cargos con claridad, como si hubiera dictado sentencia en su cabeza 1000 veces. «¿Quién es el demandado?» «El tanatorio. Entregaron las cenizas de mi padre a otra persona, a pesar de mis instrucciones explícitas. Me privaron del derecho a enterrar a mi padre». El abogado guardó silencio un momento y luego habló con seriedad. «Es un caso difícil, señor. Alegarán que se las entregaron a su abuelo, que es familiar directo. Dirán que lo hicieron de buena fe». «¿Buena fe?». Rafael soltó una risa amarga. «Ignoraron mis advertencias. No me hicieron ni una sola llamada. Eso no es buena fe. Eso es pereza. Eso es negligencia. Y haré que paguen por esa negligencia». Rafael no hacía esto por dinero. La herencia de su padre era suficiente para vivir bien. Demandaba por honor. El tanatorio había tratado las cenizas de su padre como un objeto sin valor, queriendo deshacerse de ellas para quitarse problemas. No respetaron la santidad de la muerte ni el dolor de los vivos. Si Rafael callaba, seguirían haciendo lo mismo con otras familias. Si Rafael callaba, siempre sería el perdedor frente a la crueldad de su familia paterna. De vuelta en su apartamento en Sevilla, Rafael abrió la caja con los recuerdos de su padre. Unas fotos viejas, la pluma estilográfica que usaba y el título de máster de Rafael que él había enmarcado con orgullo. Rafael miró la foto de su padre sonriendo radiante el día de su graduación. Sus ojos estaban llenos de confianza. «Me dijiste que fuera fuerte para proteger lo que es mío», susurró Rafael. «Pueden haberse llevado el coche, la casa, incluso robaron a dar a escondidas tus cenizas. Pero no pueden llevarse la verdad de que soy tu hijo». Rafael comprendió que la mayor herencia que le dejó su padre no eran inmuebles ni dinero. Era la educación, la integridad y el valor para enfrentarse a lo incorrecto. La familia paterna podía tener las cenizas de Miguel en la tierra fría de ese pueblo viejo, pero nunca tendrían su alma. Su alma vivía en Rafael, en la carrera de salvar vidas que ejercía y en la batalla legal por la justicia que estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, Rafael se puso su mejor traje y entró en el juzgado para presentar la demanda. Iba solo, sin familiares a su lado, pero no se sentía solo, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Aquel juicio no era solo para pedir compensación por el daño moral. Era la forma en que Rafael se despedía de su padre, una despedida sin flores ni lágrimas, sino con un acto de defensa de la dignidad del difunto. Y en esa guerra, fuera cual fuera el resultado, Rafael ya había ganado. Había vencido al miedo a la debilidad y había demostrado que merecía ser el hijo, el único y verdadero heredero de Miguel.